Seguimos en Reporte de Economía y ya llegaron nuestras visitas. Estamos acá con Miguel Ponce, que es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI. ¿Qué tal, Miguel? Alegría de estar aquí contigo, Ari. Muchas gracias por venir. Miguel es un especialista en comercio exterior. Ahora ya nos va a contar un poco más, pero además también es casi colega, digamos, ¿no? No. Yo respeto mucho a los periodistas, los que se han formado. Me ha tocado, sí, porque, bueno, el comercio exterior tenía muy mala prensa y había mucha ignorancia en cuanto a su rol. Hablo de muchos años atrás, ¿no es cierto?, cuando todavía no ocupaba las primeras planas de los diarios. Sí. Y era una cosa por ahí perdida, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, armé un programa, siendo gerente de la Cámara de Importadores, armé un programa que se llamaba Comercio Exterior Siglo XXI, y llevamos 7 años al aire. Insólitamente, 2 horas encima todas las semanas. Y bueno, a partir de eso, el año pasado se montó una nueva radio, exclusivamente dedicada al comercio, Trade Radio, que es un radio vía... streaming, etcétera, y entonces ahí tengo 2 programas. El único programa de comercio exterior que se dirige y conduce desde Sao Paulo y desde Buenos Aires, con Gustavo Segre, un especialista. Entonces, esto se llama Actualidad y Mercosur, y tengo uno los jueves, hoy, integrados. La palabra tiene mucho que ver con el comercio exterior y con la región, y va los jueves también ahí por Trade. Bueno, antes de las elecciones, y acá en el reporte hablábamos un poco de eso, que después de las elecciones, sobre todo si se resolvía en una primera vuelta, inmediatamente tenía que afrontarse el gobierno, el gobierno actual, y la pregunta era en qué medida se lo iba a dejar al siguiente. La crisis de las reservas, la falta de divisas, que viene siendo casi el problema fundamental junto con la inflación que tiene la economía, y se viene resolviendo en pocos días con un ajuste del cepo muy importante, ¿no? Claro, porque, a ver, cuando yo estaba en IDEA, todos hablábamos ahí que, bueno, luego de las elecciones seguramente van a tener que pisar las divisas para tratar de recomponer un poco la situación, que se les había ido un poco de mambo por tema electoralista previo a las PASO. Previo a las PASO, objetivamente, particularmente no el tema que tenía que ver con los dólares vinculados a la producción, o sea, al comercio exterior, sino que habían dejado fluir el dólar ahorro, o sea, el puré, como le dicen algunos. Y esto... Por eso, estando en IDEA, nos sorprendió que ya mientras estaba ahí hubiera un primer parate. Hubo 2 días en los cuales me entran a llamar industriales que acababan de salir de su banco comercial y decían, a ver, me costó mes y medio gestionar la DEJAI, la declaración jurada anticipada de importación, en la Secretaría. Cuando tengo todo esto, el banco mismo me avisa que ya puedo girar. Le aviso a mi proveedor que le voy a girar en el día, voy a hacerlo, y me dicen no, sin explicación. Con lo cual, ¿qué hago? Salgo de ahí, lo primero que hago es llamar a mi proveedor y decirle, no solo no te voy a pagar, sino que lo más grave es que no sé cuándo te voy a pagar. Esto técnicamente es default comercial. Pero no solo esto se origina, sino que además el tipo dice, ¿qué voy a hacer? Y hace 2 cosas. Alternativamente, porque tampoco son, diríamos, antagónicas de por sí, pero muchos de ellos dijeron, no, basta, hasta acá llegué, teléfono, abogado, recurso de amparo. Previo a las elecciones, te diría, había crecido ya mucho y estaría en un 50% de lo que estaba entrando al país, estaba entrando bajo recurso de amparo. El recurso de amparo que no inmediatamente... Inmediatamente no, tiene un proceso. Unos 2 meses, 2 meses y medio, y te cubre la aprobación por parte de la Secretaría, te cubre también el tema de que te tengan que habilitar las divisas y te cubre aduana. ¿Por qué? Porque esto se ha ido convirtiendo en una carrera de obstáculos. Primero te agarra la Secretaría, le hace el Ministerio. Segundo, el Banco Central, si te habilita o no los dólares. Y tercero, aduana, donde Canal Rojo, que es, diríamos, una verificación especial, pasó del histórico 6-7% habitualmente a un 40, 50 y días que hay casi en la totalidad pasa por Canal Rojo. Expliquémosle a la gente que cuando llega la mercadería al puerto tiene que pasar la aduana y hay mucha que pasa directamente. Que era lo que se denominaba Canal Verde. Claro, el agente de aduana ve lo de la declaración, verifica la papelería, todo firma y sale. Mientras que hay verificaciones especiales
que esto origina a veces costos, porque origina tiempos, origina a veces retenciones mientras se está planteando el tema ahí. Hay un contenedor que tiene que estar en una playa, que eso que tiene es como si fuera un parking, un estacionamiento, que es un relojito que va corriendo hasta que sale. Absolutamente. Y no es barato. No, para nada. Todo esto, como vos te imaginarás, tanto el... perdón, me está faltando uno más. Lo otro que hacían los que no conseguían en la puerta del banco era salir y decir, a ver, voy al contado con liqui. Claro. Entonces, no consigo las reservas, expliquémosle a la gente, las divisas en el comercio exterior, en lo que hay que laburar, diríamos, es en el MULC. El MULC es el mercado único libre de cambio, que implica dólar oficial. Claro. Tengamos en cuenta, por lo tanto, el impacto de pasar al contado con liqui, que habitualmente tiene brechas entre el 50 y el 60%, ya que la brecha al blue está alrededor del 70%. Brecha es la diferencia. Cuando un importador tiene que pagar lo que trae, lo paga vía el MULC a 9.53, correcto, a lo que está el dólar oficial. Correcto. Si tiene que pagar por otra vía, el contado con liqui, ¿cuánto está? Y siempre un 60% más. 14 chirolas. 14 chirolas está hoy, el blue está 16. Así es. La diferencia es casi el 50% más. Claro. Para un importador. Correcto. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es el efecto? Si tenemos en cuenta que el 90% de lo que se importa en la Argentina entra para la producción, claro. Si tenemos en cuenta que el 80% de lo que entra en la Argentina lo traen empresas exportadoras, sí. El efecto tanto de ir a los recursos de amparo, que tienen un costo, como ir al MULC, esta diferencia, obviamente se traslada a costos. Entonces, si es para el mercado interno, esto es inflacionario. Claro. Si es para el mercado externo, esto te quita competitividad, ¿sí? Claro. Y entonces viene a agravar, en términos de competitividad, ya una situación de por sí desfavorable, como lo demuestran todas las crisis de las economías regionales, que es que con nuestro principal socio, con Brasil, nuestro principal comprador, que es Brasil, hemos adoptado políticas cambiarias absolutamente antagónicas. Mientras Brasil, frente al superdólar, produjo un proceso de la devaluación del real para mantener competitividad o lograr un poco más de ser posible, nosotros, pese a que Kicillof es el mayor devaluador de la etapa kirchnerista, en el último tiempo hemos adoptado una política que, como se devalúa por debajo de la inflación, sí, en realidad es un proceso revaluatorio. Claro, O sea, claro. Y esto ha originado que en estos momentos Ariel, estemos teniendo la peor relación peso real. Esto es nefasto para nuestras economías. Es decir, enviarle a Brasil hoy, mantener un flujo de intercambio que esté basado en términos de exportaciones en los valores históricos es imposible. Y se está convirtiendo entonces en realidad y en éxito lo que la propia presidenta definió como barbaridad. Estamos sustituyendo exportaciones argentinas. Es decir, productos que anteriormente mandábamos a Brasil con trabajo de los obreros argentinos, hoy es sustituido por otros orígenes, pueden ser chinos, donde lo que llega es trabajo de los obreros chinos. Claro. Estamos hablando con Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, y esta situación que planteabas recién de sustituir exportaciones, claro, porque se ve, los exportadores tienen un dólar bajo y los importadores no pueden acceder a la divisa para comprar, con lo cual tienen que paralizar producción nacional. Y por eso es que hemos tenido, la última cifra oficial que se conoce, septiembre, saldo de la balanza comercial de septiembre, 65 millones. Es menos que medio día de venta del dólar ahorro. Claro. En ese momento, cuando se conoce la cifra del saldo de la balanza comercial de 65, ese día se habían vendido 150 millones para dólar ahorro. Claro. Con lo cual esto te da una idea de la dimensión de lo que estamos hablando. Si encima después, semanas después, como ocurrió ayer o antes de ayer, aparece que además hemos truchado las cifras de exportación, estamos en una situación grave. Además, estamos en una situación mucho más grave. Además, cuando los principales rubros que nos abastecen de dólares, que tienen que ver con las exportaciones agropecuarias, digamos, o sea, esto también te está hablando de que lo poco que había de producción industrial está absolutamente paralizado, ¿no? Y esta situación viene a agravar algo que había sido el orgullo de Néstor Kirchner.
los dos superávits, los superávits gemelos que él Claro. decía. Acá hemos matado los dos superávits gemelos, digo, ¿no? En este momento estamos con un Banco Central donde el debate es si finaliza con 3.000 o 4.000 millones en rojo, léase. Lo que la duda puede estar rondar en ese rango, pero lo que nadie duda es que este gobierno, digamos la administración de Banoli y Kicillof de este tema, entregan un Banco Central con menos reservas que las que recibió Néstor cuando nos dijo por ese tema que estábamos en el infierno. Claro. Vos recordarás, estábamos en el infierno, había que salir. ¿Y cuánto estábamos, te acordás? Yo no me acuerdo. En aquel momento estaba en 5.000, 6.000 millones arriba. Claro. Lo que pasa es Positivo. que hoy y estamos hablando del superávit comercial, claro. No, estamos hablando de reservas de La Banco reserva. Central. Claro, ahora lo que se está hablando además es que la composición de las reservas neta del swap con China, que es contable, de la deuda que hay con los importadores, que la deuda que hay Con exportadores. Perdón, con exportadores. No, con importadores desde ya también. Claro, hay unos 6.000, ¿no? Para importadores. Tenemos 3 cifras que son importantes de tener en cuenta. Hay 10.000 millones de importaciones ya efectuadas y hasta utilizadas en el caso de autopartes. Claro. Hay autos hasta vendidos que todavía no se han pagado. Demoradas de pago. Y hay unos 6.500 de declaraciones juradas anticipadas paradas que se necesitarían para la producción y que, lógicamente, cuando el tema se normaliza, rápidamente hay que pagar. Pero además hay IVA retenido Claro. y hay reintegro exportaciones retenido. Claro. Con lo cual, nosotros evaluamos piso 20.000 millones de endeudamiento del comercio exterior, IMPO y Expo. Esto sin contar utilidades, ¿no es cierto? Sí. Y regalías, etcétera, que hace tiempo claro, que no se guía. lo que el gobierno tiene pisado Correctísimo. para que las empresas extranjeras giren a su casa. Absolutamente, es que han ido obligando de alguna manera a reinvertir en el país, de ser posible, pero que eso que uno podría decir tiene un costado positivo, el costado negativo es que se frena la inversión. La última Alguien que venga y quiera invertir en el país, pero sepa de anticipado que no Que le no van a puede sacar. permitir reintegrar, Claro. chao. Sí, de hecho todos los candidatos están hablando de que por lo menos esa parte No, lo esto- van a agilizar porque sin eso no se Sin duda, trae- esto te lo puedo garantizar. Nosotros en el Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI tenemos reunidos desde hace más de un año a los 4 equipos en aquel entonces que tenían posibilidad de ser gobierno en términos de comercio exterior. Claro. Y ahí logramos unanimidad en la visión de la salida de cómo reintegrarnos inteligentemente al mundo. Claro. Y obviamente esto, política de Estado, ¿no? O sea, comercio exterior, política de Estado. No tenemos duda de que uno de los temas es este. Y acordamos lo que se denomina la agenda de la competitividad, donde el tema cambiario es solo un rubro. Claro, Con eso quería eso- preguntar, ¿cómo Sí, se sí. resuelve todo esto? ¿Se resuelve con una devaluación? ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál es el principal tema? Obviamente, normalizar el tema de nuestra relación de cambio y de tipo de cambio está claro. ¿De qué manera? Alineándonos con la región. Primer asunto. Pero esto no es todo. Obviamente, nadie está diciendo devaluación per se. Estamos diciendo de que acá hay que conseguir financiamiento internacional para obras de infraestructura que te den competitividad. No puede ser los costos que hoy tenemos de camino, de falta de puertos, etcétera, donde los fletes internos son superiores a los fletes externos. Claro. Es muy clásico escuchar la cantinela de me sale más caro traer el contenedor desde Salta que mandarlo de aquí a Sudeste Asiático. Claro. Entonces, este tipo de cosas hay que irlas resolviendo. Pero además hay créditos a pequeña y mediana que tienen que ser más accesibles. Hay que pensar en políticas específicas para cada economía regional. No es lo mismo la problemática que están teniendo los muchachos de Río Negro, donde yo vivía, ¿no es cierto? Alto Valle, Cinco Saltos, Cipolletti, Roca, a todos los cuales les es más barato no cosechar que cosechar y vender. Esto Claro. es un absurdo total. Bueno, lo pagó Pichetto, ¿no es cierto? Primero en la interna, y ahora todas las economías regionales del centro, de la franja centro del país, lo demostraron con la calentura que hubo demostrada, ¿no es cierto?, Claro, en las últimas claro. elecciones. Es distinto los limones de Entre Ríos, distinto lo que ocurre con la caña de azúcar y el tabaco, distinto. Pero también es distinta la situación que se vive en los primeros y segundos cordones industriales de las grandes ciudades. Porque con el parate de la industria automotriz, ¿no es cierto?, Sí. que de alguna manera fue la locomotora de la recuperación industrial en esta década, claro, como se ha enfriado el mercado externo, Brasil te compra menos, pero no solo Brasil, la situación interna nuestra también ha enfriado un poco el mercado interno, hace de que
la UOM y ESMATA arreglen con las terminales que los muchachos se queden en la casa 75% cobrando, pero no los echan. Claro. Pero ¿qué pasa en el segundo y tercer condor industrial de Córdoba? Ahí es crisis total porque Claro. son todas pymes proveedoras de las terminales. Entonces, estas situaciones tienen que ser miradas con singularidad. Cuando hablamos de esto, también hablamos dentro de la agenda de la competitividad, la situación impositiva. Claro. Digo, hay muchas economías regionales donde ya este tema no da para más. Y me parece que este tipo de situaciones están llevando a que inteligentemente se plantee una integración al mundo mucho más amigable, cumpliendo el tema de la OMC. El propio gobierno ha tenido que reconocer que el día 31 se levantan las declaraciones juradas anticipadas de importación. Seguramente el comercio exterior administrado vino para quedarse, Sí. pero con otras reglas escritas, no como lo que está ocurriendo en estas horas, donde los bancos están cumpliendo una orden no escrita, digo, como en otros tiempos, lo que se criticaba en otros tiempos, pese a que reconocemos que en el tiempo de Costa, digo de Costa y Español, en comercio exterior, las reglas escritas son mayores, hay una previsibilidad mayor, por más que el endurecimiento que estemos viviendo ahora tenga su origen en la falta de divisas, ¿no? Miguel, muchísimas gracias por haber estado favor, con nosotros Miguel. esta mañana. Y bueno, Una alegría. seguimos en contacto porque Desde esto me ya parece que- va a ser un tema de agenda ahora, por la situación crítica y por todo el movimiento que va a venir hacia adelante. Sin ¿no? discusión. Y Miguel, a las órdenes, ¿eh? muchísimas gracias. Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, acá con nosotros en Reporte Economía.